Si usted es una persona que tiene el hábito del ahorro, a continuación le voy a presentar una serie de preguntas para determinar si usted ya está en el momento de convertirse en un inversionista. ¿Es usted el tipo de persona que no recuerda la fecha en la que empezó a ahorrar? ¿Es usted el tipo de persona que recibe el equivalente de más de 200.000 colones por intereses? ¿Es usted el tipo de persona que cuando están por vencer esos ahorros, esos certificados de depósito a plazo, toma el teléfono y llama al ejecutivo bancario de la entidad financiera para preguntar cómo obtiene una mejor tasa de interés? Si usted respondió afirmativamente a alguna de esas tres preguntas, felicidades. Ya usted puede dar el paso para convertirse en un inversionista. En este video le voy a dar algunas recomendaciones para dar ese paso y convertirse en un inversionista. Ahorrar consiste en separar sistemáticamente un monto de dinero a lo largo del tiempo, mientras que invertir consiste en optimizar la rentabilidad de un capital al mismo tiempo que se gestiona el riesgo. A manera simple, un ejemplo, cuando nuestros abuelos ahorraban mes a mes una parte de su pensión o una parte de su salario, ese es el proceso de ahorro, donde se va aumentando el capital a partir de la separación de una parte de un salario o una parte de un ingreso que se va obteniendo. Mientras que el proceso de invertir consiste en tomar ese dinero y sacarle la mayor rentabilidad, el mejor interés, al mismo tiempo de que se procura no perder dinero. La tasa de interés representa el dinero que está recibiendo el ahorrante por depositar ese dinero en un banco, por ejemplo, o una entidad financiera. Ese dinero que está recibiendo a cambio por depositar ese ahorro ahí, muchas veces representa el costo del dinero en el tiempo. Es decir, el dinero va perdiendo valor en el tiempo. Entonces el banco le ofrece, o la entidad financiera le ofrece al ahorrante esa tasa de interés para que su dinero no pierda valor en el tiempo. Entonces aquí la pregunta sería, si esa tasa de interés en el ahorro lo que me está haciendo es aumentando el valor de mi ahorro, o simplemente lo que está haciendo es contrarrestando la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Es decir, no estoy ganando absolutamente nada, simplemente no estoy perdiendo. La respuesta en la mayoría de los casos es que se pierde o no se gana. Es decir, la tasa de interés no me cubre la pérdida de valor del dinero en el tiempo. Lo que ocurre es que muchas veces el ahorrante tiene la noción de que va aumentando mucho el valor de su dinero ahorrado, pero ese aumento en el valor del dinero ahorrado no necesariamente está relacionado con la tasa de interés que está recibiendo, sino con el constante ahorro que va haciendo esa persona mes con mes. Entonces, virtualmente sí va aumentando el importe ahorrado, pero no por la rentabilidad que está obteniendo, sino por su hábito de ahorro per se. Esto no significa que ahorrar esté mal, de hecho es una excelente práctica. Sin embargo, debe entenderse que el ahorrar es el paso antes de invertir. Es importante invertir porque es la forma en la que yo voy a obtener una mayor rentabilidad por el dinero del que dispongo. A manera de ejemplo, yo puedo decidir si adquiero un certificado de depósito a plazo o hago una inversión en un fondo inmobiliario. ¿Ok? Cuando hago mi análisis para determinar cuál es la mejor inversión, tengo que contemplar dónde voy a obtener más rentabilidad. ¿Ok? Entonces estoy haciendo un proceso de inversión, no simplemente estoy depositando un recurso en una entidad financiera a cambio de una tasa de interés. No, hago un proceso de análisis, un proceso que requiere adecuada asesoría de cómo invertir. ¿Qué aspectos básicos son importantes para invertir? Como se dijo en un inicio, el proceso de inversión es un proceso más profundo que el de ahorro. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, lo importante es definir un objetivo. Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr cuando invierto? En segunda instancia, es analizar qué alternativas me ofrece el mercado para invertir. ¿Ok? Una vez que usted identifica las alternativas que me ofrece el mercado para invertir, muy importante es qué costos están asociados con ese proceso de inversión. Es decir, como el proceso de inversión requiere ese análisis, muchas veces se requiere asesoría o muchas veces se requiere caer en costos adicionales, por ejemplo, costos transaccionales. Cuando usted invierte, por ejemplo, usted puede colocar una orden de inversión y esa orden de inversión tiene un costo en una plataforma de negociación. Dicho esto, cuando uno invierte, usted en primera instancia establece un objetivo financiero y a partir de ese objetivo financiero
y en virtud de lo que está pasando en la economía, en el mercado financiero, usted toma decisiones para lograr ese objetivo. Mientras que cuando usted ahorra, usted simplemente va, deposita su dinero, recibe una tasa de interés y se acabó. El proceso de inversión es un proceso que requiere más análisis, requiere más capacidad de analizar qué está pasando en el entorno. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las tasas de interés? ¿Qué está pasando con la inflación? ¿Qué está pasando con el crecimiento económico? ¿Qué instrumentos financieros, si adquiero una inversión o adquiero un bono o adquiero un ETF o empiezo a negociar en mercados alternativos como Forex o mercados alternativos como índices, etcétera? El proceso de inversión requiere un análisis más profundo de mi objetivo financiero y la realidad del sistema financiero. ¿Qué es lo que me está ofreciendo? Entonces, en primera instancia, cuando usted invierte, cuando usted decide invertir, lo primero que tiene que establecer es qué objetivo usted persigue con esa inversión. ¿Ok? Después de que usted define el objetivo que persigue con esa inversión, tiene que analizar qué alternativas existen para invertir. Entonces, por ejemplo, usted puede decidir invertir en una acción, en un bono, en un ETF, que es un fondo de inversión público, puede invertir en Forex, puede invertir en índices, puede invertir en una variedad significativa de alternativas. ¿Okay? Una vez que usted identifica esas alternativas, usted tiene que identificar los costos asociados con esa inversión. Como el proceso es más riguroso, requiere más análisis, hay costos asociados. Ok, por ejemplo, cuando usted invierte, usted puede necesitar de un asesor financiero, entonces hay un costo asociado de pagar a ese asesor financiero. También hay costos transaccionales para colocar las inversiones, ¿verdad? Entonces, conocer los costos es muy importante. Ok, dicho esto, cuando se invierte es importante determinar si el importe que estoy yo invirtiendo, es decir, el capital que estoy invirtiendo, me cubre todos esos costos y además obtengo una rentabilidad mayor a la que obtendría, por ejemplo, con un ahorro. Dadas las diferencias que existen entre invertir y ahorrar, evidentemente el capital que se necesita para invertir es más alto. Nosotros en la firma, nosotros establecemos capitales mínimos de $10,000 en adelante para que el inversionista, cuando utiliza ese dinero para invertir, logre pagar todos los costos asociados y obtener una rentabilidad mayor al que depositar su dinero y obtener una tasa de interés, por ejemplo, en un certificado de depósito a plazo. ¿Ok? Entonces, el monto mínimo a invertir debería, por lo menos desde la perspectiva de un asesor financiero con cierta capacidad, es de $10,000 para adelante. En el departamento de asesoría patrimonial de D&B Advisory, nosotros utilizamos dos herramientas de inversión. En primera instancia, está la inversión directa relacionada con un puesto de bolsa, con una entidad financiera, en donde le ayudamos al cliente a conformar su portafolio de principalmente acciones, bonos y ETFs, que son fondos de inversión públicos de Estados Unidos. ¿Ok? Esa es la primera alternativa de inversión. Hay otra alternativa de inversión que es un fondo de mayor nivel de riesgo. ¿Por qué tenemos esas dos alternativas? En primera instancia, el portafolio le sirve al inversionista para mantener la mayoría de su patrimonio salvaguardado, con un nivel de riesgo tolerable. ¿Okay? Entonces ahí vamos a tener acciones de empresas AAA en Estados Unidos o bonos corporativos de empresas públicas en Estados Unidos con buena calificación de riesgo. ¿Okay? En segunda instancia, una parte marginal de su patrimonio, que no va a representar más allá del 20% del total del patrimonio, se utiliza para invertir en algo más riesgoso, ¿ok? Donde se obtiene una rentabilidad superior a la que se obtiene en un portafolio. ¿Qué es lo que se busca con esa segunda alternativa? Subir la rentabilidad total del capital o del patrimonio del inversionista, porque si aquí se obtiene una rentabilidad, digamos, de un 7%, aquí se puede obtener un 15, un 20% anualizado. ¿Ok? Entonces, al combinar ambos, yo obtengo una rentabilidad más alta al 7%, exponiendo solamente un capital entre un 10 y un 20% del total del capital del socio. Entonces, es por esa razón de que existen esas dos alternativas. En primera instancia, acciones y bonos para obtener una rentabilidad deseada, superior a la de un ahorro,
Y por otra parte, el fondo de inversión de alto riesgo para subir esa rentabilidad por encima del mercado, sin exponer mucho el capital del inversionista. El mundo de las inversiones es fascinante porque nos muestra cómo los eventos que van ocurriendo a lo largo del tiempo impactan las finanzas a nivel global. ¿Okay? Lo que estamos viendo en este momento es el indicador, el SP500, que representa la capitalización de las 500 empresas más grandes públicas en Estados Unidos. ¿Okay? Y como podemos ver, ese indicador tiene subidas y caídas. ¿Okay? Cada una de esas subidas y caídas representa un momento histórico y que impactó el mercado financiero. ¿Okay? Vemos, por ejemplo, que aquí en marzo del 2021 se da una caída importante. Esto coincide con la crisis del COVID, ¿verdad? Con la aparición del COVID. Vemos que el indicador cayó significativamente. Eso significa que la capitalización, entendida como el patrimonio de las empresas, cayó durante ese lapso. Luego existe una escalada, una recuperación de la capitalización de las empresas hasta llegar a un máximo histórico del indicador de 4.818 puntos. ¿Okay? Y tiene lugar otra caída. Esta caída tiene lugar como consecuencia de la política de la Reserva Federal de Estados Unidos de incrementar las tasas de interés dada la inflación que existía en ese país. De manera tal que vemos que el comportamiento financiero refleja la incidencia de los eventos históricos. Entonces, la historia nos afecta a las finanzas. Y en consecuencia, si quiere ser un buen inversionista, es importante que sepa anticiparse a esos eventos y tomar las decisiones correctas. Si usted necesita ayuda para dejar de ser ahorrante y convertirse en inversionista, no duden en contactarnos. Si necesitas obtener una mayor rentabilidad en la inversión de su patrimonio, contáctenos.